Muy buenas, bienvenidos al podcast de En Movimiento Aprendo. Esta semana inauguramos el podcast número 11. Ya sabéis que todos los jueves a las 6:30 nos podéis escuchar hablando de actualidad en educación física. Como veis, hoy estamos Paolo y yo. Vamos a carrilear los dos juntos. Diego ha tenido un problemilla y no ha podido asistir. Pero bueno, nos encargaremos nosotros dos de aportaros lo máximo posible. Y nada, como he dicho, manteneros actualizados en educación física, tanto para si sois docentes de educación física como si estáis preparando las oposiciones. ¿De qué vamos a hablar hoy? Lo primero, vamos a hablar de cómo integrar los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el área de educación física y también cómo podemos diferenciarnos en las oposiciones, ya que es un tema que destaca la LOMLOE a través de todo su desarrollo. Después hablaremos, muy relacionado con los ODS, sobre todo con esa conservación del medio ambiente, de los materiales que hemos utilizado nosotros en educación física, que hemos construido, esa autoconstrucción de materiales y de qué forma lo estamos llevando a cabo en nuestras sesiones y por qué nos han sido útiles. También pues, os daremos diferentes consejos para que los podáis crear vosotros y aplicarlos. Hablaremos también de cómo trabajar las emociones en educación física, que también se remarcan mucho tanto en los saberes básicos como en las competencias clave de educación física en el desarrollo curricular de la LOMLOE. Y finalmente cerraremos con el apartado de oposiciones, en el cual haremos un intercambio de preguntas, Paolo y yo, y pensaremos en diferentes preguntas que os puede hacer el tribunal una vez terminéis vuestra exposición de la programación y de vuestra situación de aprendizaje en las oposiciones. Así que arrancamos ya de ya, Paolo, si te parece. Sí. Empezamos entonces con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Permitidme que enmarque un poco el tema, más allá de si estáis de acuerdo con la visión política de la Agenda 2020-2030 o de todo este revuelo que se está montando del orden mundial, etcétera. Los objetivos de desarrollo sostenible no dejan de ser 7 principios, 7 metas que se quieren alcanzar a nivel mundial muy respetables, ¿no? Que hacen referencia pues, a hábitos saludables, a pobreza cero, a reducción de desigualdades entre hombres y mujeres, a la conservación del medio ambiente, etcétera. Entonces, en este sentido, la LOMLOE, que es la ley orgánica que modifica la LOE, lo que ha hecho es incluirla en todo su desarrollo curricular, tanto en el preámbulo como en el diferente desarrollo de los reales decretos, y aparece sobre todo muy marcado en el perfil de salida, que son sobre todo esas competencias que el alumnado tiene que alcanzar cuando acabe tanto la enseñanza primaria como la enseñanza secundaria. Entonces, desde siempre, en el ámbito educativo, se han incorporado las diferentes preocupaciones sociales, ¿no? Y se han procurado ofrecer diferentes soluciones que vayan mucho más allá de resolver problemas del día a día en el centro educativo y que tengan una repercusión en la sostenibilidad del planeta. En este caso, como estaba comentando, se remarca mucho esto en la LOMLOE y se consideran a los objetivos de desarrollo sostenible como uno de los ejes vertebradores del perfil de salida de los estudiantes. Entonces, vemos, como hemos dicho, a través de los saberes, de las diferentes metodologías que podemos llevar a cabo en nuestras sesiones prácticas, a través de los productos finales competenciales, de las situaciones del aprendizaje, cómo podemos desarrollar diferentes objetivos de desarrollo sostenible para contribuir a esta mejora social y a esta sostenibilidad del planeta. Concretamente, estos objetivos de desarrollo sostenible vienen rebotados, ¿no?, de los objetivos del milenio que se propusieron por Naciones Unidas en el año 2000 y se ve que pasaron diferentes años, se pusieron unas metas que no se llegaron a alcanzar, ¿no? Hacían sobre todo mucho hincapié en parar el hambre en el mundo, en el desarrollo de estas poblaciones del tercer mundo, y se crearon para el año 2020 hasta el 2030 los 7 objetivos de desarrollo sostenible, concretamente repartidos en 169 metas específicas, de las cuales vamos a nombrar cuáles podemos atajar desde el área de educación física. Entonces, conocer esto es el primer paso ya, saber que existen 17 ODS y que se desglosan en 169 metas, ya es importante para el docente de educación física para condicionar un poco sus sesiones y trabajar con una línea metodológica. Sin embargo, aplicarlos, como había dicho, a través de los diferentes criterios de evaluación, a través de los productos finales competenciales o a través de nuestra metodología, pues es muy interesante tanto a la hora de llevar a cabo nuestras sesiones como a la hora de defender nuestra programación en las situaciones de aprendizaje de las oposiciones. Entonces, vamos a hablar, Paolo y yo, te dejaré un poco de paso a ti para que expliques cómo lo trabajas desde el área de educación física. Sin embargo, de las 169 metas que he nombrado que tienen los objetivos de desarrollo sostenible, esos 17 ODS, un estudio de 2021 de Baena Morales lo que hace es recoger aquellas que se pueden trabajar específicamente desde el área de educación física. Y yo, pues,
he cogido este estudio y he destacado las 6 que me parecen más interesantes y sobre las cuales podemos incidir directamente desde nuestra área. La primera sería promover la salud mental y el bienestar. Después, reducir la disparidad de género, desarrollar el emprendimiento de nuestro alumnado, promover un turismo sostenible que promueva la cultura social, gestionar de manera sostenible y eficiente los recursos naturales y reducir significativamente la generación de residuos. Después, cuando me toque mi turno, desarrollaré un poquito alguna de estas ideas para que veáis de qué forma aterrizar todo este concepto de los objetivos de desarrollo sostenible en vuestras sesiones de educación física. Paolo, te doy paso y ya no me enrollo más. Sí, para mí lo que es muy curioso es que realmente esto de las ODS al final es como si quisiéramos, o sea, como si fuera una guía, una religión, entre comillas, en la que tú actúas en base a unos principios para hacer un poco el bien, si te fijas. Está hablando de la pobreza, está hablando del bienestar y de la salud, de la sostenibilidad. O sea, son como los aspectos que recaen sobre la responsabilidad individual y colectiva para hacer un mundo mejor, o al menos Esto dejar es. el mundo mejor de lo que los hemos encontrado. Y esto está muy relacionado también a cómo tenemos que programar desde la LOMLOE, que es programar desde el contexto, desde la situación de lo que vemos fuera y cómo podemos trabajarlo desde nuestra materia. Entonces, al final, es cierto que hacer situaciones de aprendizaje o actividades muy concretas buscando cada objetivo de desarrollo sostenible igual es un poco tedioso o tal, pero sí que podemos imaginarnos contextos donde hay un problema o donde hay una situación para aprender en la que podamos trabajarlo desde nuestra materia. Entonces, visto así, me gusta mucho el estudio que acabas de compartir porque me lo he leído también y al final lo que hace es separar 3 dimensiones, la social, la económica y la medioambiental. De estas 3 dimensiones, la que más afecta sin ningún tipo de duda a la educación física en el día a día es la social, porque nos habla de salud física, salud mental, salud social, rendimiento académico, conciencia social, ética en el deporte. O sea, son como muchas cosas que podemos trabajar desde la materia y que va a trabajar de forma colateral e indirecta todos estos objetivos de desarrollo sostenible. Yo, por ejemplo, sí que es verdad que el que comenté hace 2 podcasts, creo que es una situación de aprendizaje muy, muy potente y muy completa en lo que ODS se refiere, que es el de los kilómetros de solidaridad de Save the Children, que justo hoy, de hecho, hablándolo hace 2 podcasts, me ha llegado justo hoy el material con esta caja que te dan, con dorsales, con diplomas, con el tema de las tarjetitas de los patrocinios, dosieres didácticos. La verdad que es muy completo y ya tengo pues bastante ilusión para empezar esta organización de la actividad para hacerlo el día del deporte, como comenté. Si no sabéis de lo que estoy hablando, pues podéis ir hace 2 podcasts, el podcast número 9, si no me equivoco. Y es una actividad muy chula porque practica o intenta educar y concienciar en cosas como el hambre, como la desigualdad, como esos países que tienen lo que no tienen nosotros sí que tenemos y que encima desde un ejercicio físico activo podemos realmente combatir esto o, en este caso, donar o visibilizar estos problemas, y creo que es muy completa. A partir de ahí, que ya que comenté esta, sí que estoy también yo intentando programar varias actividades que una de ellas, por ejemplo, es la de mejorar la salud física del centro. ¿Cómo? Mediante la elaboración de protocolos de descansos activos entre las sesiones. Por ejemplo, hay cursos, por ejemplo, los de primero de la ESO, que tienen a lo mejor 2-3 horas de la misma materia, que es ámbitos, como funciona por ámbitos aquí en Valencia y tal. A lo mejor tienen 2 o 3 horas seguidas de esa clase y, claro, son personas con muchísima energía. Entonces, yo ahí veo una situación muy buena, ya no porque cambien de clase en clase, sino porque se quedan en la misma aula. Entonces, algún protocolo de descanso activo, ya sea de movilidad, de ejercicio físico o de respiraciones, en la que tengan que relajarse, en la que tengan que intentar estar un poco en el presente también e intentar como desconectar un poco de lo que les están diciendo en ese momento para luego volver otra vez a las tareas o a la explicación del docente y tal, creo que también es muy importante. ¿Cómo? Pues mediante, por ejemplo, rutinas como un Tabata de 4 minutitos, donde puedan hacer jumping jacks, donde puedan hacer sentarse y hacer una sentadilla en la silla, skipping o cosas así, o movilidad de todos esos grupos musculares que están más acortados cuando estamos sentados, como puedan ser los flexores de cadera, glúteo, etcétera. Entonces, estos protocolos de 5 minutitos que podríamos incentivar desde la educación física como trabajo para luego llevarlo a las aulas, creo que mejoraría mucho esa salud física, esa salud y bienestar como objetivo de desarrollo sostenible y de la educación de calidad, porque está infinitamente relacionado con el rendimiento académico, ¿no? Luego, a partir de aquí, también en esa dimensión económica, porque la medioambiental, no sé si vas a comentar algo de la medioambiental, que podríamos hablar de plugin y cosas de estas. Voy a dar un ejemplo de cada uno de los 3, sí. Vale, pues me centro a lo mejor en la económica, que a lo mejor es la económica que es un poco menos típica, y es el tema de cómo podemos nosotros intentar concienciar al alumnado de la importancia de la adherencia al ejercicio físico y el impacto que esto tiene a nivel de, no solamente en niveles de ansiedad y depresión, sino de luego a nivel de bajas médicas, por ejemplo, de saturación de los hospitales, de los ambulatorios, etcétera. Justo hoy, Marcos Vázquez, que es un divulgador que nos encanta, ha publicado un estudio muy reciente de la relación
brutal e indiscutible que tiene el ejercicio físico de intensidad, no de todos los días, evidentemente, pero con cierta regularidad, en los índices de depresión y ansiedad. Es decir, los baja de forma muy notable. Aunque sea una enfermedad o un trastorno multifactorial, se ha visto que una de las herramientas más potentes con diferencia es el ejercicio físico de intensidad. Entonces, no solo esto, sino que esto luego está relacionado con la ansiedad que pueda tener el estrés laboral y, a su vez, las bajas médicas y, a su vez, también las enfermedades propias del sedentarismo. Entonces, esta adherencia al ejercicio físico no solamente va a crear una mejor sociedad, personas más sanas, sino también una sociedad más próspera y con menos saturación en este sentido a nivel médico, etcétera. Entonces, creo que un trabajo de investigación, como pueda ser con estudios de este tipo, infografías de este tipo, que relacione el ejercicio físico con no solo una mejor calidad de vida, sino también luego una mejor productividad a nivel personal y realización, creo que también es clave para esta adherencia. Y no solo eso, sino que yo hay días, por ejemplo, hoy es un día en el que estoy bajo de energía, no bajo de energía, sino que estoy acumulando un cierto estrés en estas últimas semanas, que muchos docentes nos entenderán, ¿no? Porque cuando vayas acumulando muchas semanas sin ningún tipo de descanso y vas acumulando esa tensión con los grupos, ha llegado un momento que estás como bajo de energía o cada vez más cansado, pues yo, bueno, sí, tú también, Pepe, seguro, hemos llegado ya a la conclusión, gracias a esa adherencia al ejercicio físico, de que estos días justamente son los que son más necesarios hacer ejercicio físico para renovar y crear mejor energía. Entonces, creo que es una situación, una actividad que es muy, muy importante para mí desde la educación física y intentar concienciar desde ahí para mejorar la sociedad y la vida de las personas con este tipo de objetivos de desarrollo sostenible. Estupendo, muy bien, Pablo. Pues voy a meterle caña yo a esos 3 aspectos que habías dicho tú, tanto el ámbito social, el económico, como el de sostenibilidad, directamente de la cura del medio ambiente. El primero de todo, ¿no? El social, básicamente se trata de promover la salud mental y el bienestar, como había comentado, y reducir las disparidades de género. Esto se puede abarcar todo desde la forma en que nosotros damos clase a través de diferentes metodologías, pero sobre todo, como hemos comentado en diferentes podcasts, lo más importante aquí para generar esa adherencia y que el alumnado transfiera su conocimiento fuera del centro educativo y continúe esa vida saludable es a través de la promoción de experiencias positivas desde el área de educación física. Esto es fundamental, como he dicho, para generar esa adherencia para practicar en el futuro. Como sabemos, pues una mejora en la salud física también repercute una mejora en la salud mental, la salud social a través de esas diferentes experiencias positivas con los compañeros. Al final lo que hacemos es reducir costes en sanidad y se produce pues una mejora social en este sentido. Después, como estaba diciendo, reducir las disparidades de género y también mejorar esa comunicación del alumnado se puede hacer a través de diferentes modelos pedagógicos. Yo recomiendo el modelo de responsabilidad personal y social, ¿no? Que es el que ha demostrado ser más eficaz a la hora de promocionar estas habilidades sociales y estas relaciones entre los compañeros, reduciendo desigualdades de género y desigualdades también a través de los diferentes alumnados con necesidades educativas. Pero después también tenemos el aprendizaje cooperativo, por supuesto, ya que el área de educación física es una materia muy buena para ser impartida respetando esos comportamientos que favorezcan, como he dicho, la igualdad de género, el dominio efectivo, la igualdad de oportunidades, también la no discriminación por razones de cualquier índole. Ya dijimos que la baja competencia motriz en el área de educación física es la que más se machaca en los compañeros. Entonces, a través de esta promoción de experiencias positivas con los diferentes modelos educativos, tanto de responsabilidad personal y social como el aprendizaje cooperativo, estamos atacando a esa promoción de la salud y a esta reducción de las desigualdades y reducción también de la desigualdad de género. Después, si pasamos al ámbito económico, tenemos desarrollar el emprendimiento y promover el turismo sostenible que promueva la cultura local. He destacado estos 2 puntos de las 169 metas, ¿no? Y concretamente las 24 que se pueden trabajar desde la educación física, porque como he comentado otras veces, a través del aprendizaje-servicio, yo llevé a cabo una situación de aprendizaje en la cual se creaba una guía didáctica y era como una especie de proyecto de emprendimiento en el cual el alumnado había visto una necesidad de la sociedad, es decir, que hacía falta turismo, propuso, bueno, hicimos una ruta que daba vueltas todo el pueblo parando en los diferentes establecimientos de interés cultural y después visitamos el ayuntamiento, visitamos la oficina de turismo, visitamos una imprenta para que imprimiera esas guías. Entonces, a través del aprendizaje-servicio hicimos un proyecto de emprendimiento sobre el cual empezamos con una idea y terminamos con un producto final real, viable, que ahora mismo está en la oficina de turismo y se puede visitar. Entonces, aquí también desde el área de educación física lo que podemos proponer en esa guía turística por los diferentes establecimientos del pueblo, no solo para mejorar esa cultura local, sino también la vida saludable, es que en cada uno de los puntos de interés, bien sean edificios,
museos, fuentes, etcétera, podemos establecer un código QR, como hemos dicho otras veces, en el cual el alumnado haga diferentes patrones de movimiento, como has comentado, como esos descansos activos, en los cuales pues, en uno tengan que hacer 10 jumping jacks, en otro tengan que hacer unos burpees, en otro tengan que hacer unos saltos, de modo que ya no solo fomentamos esa salud a la hora de hacer el recorrido, sino que en cada una de las postas la podemos asociar a un movimiento. Y después, respecto a lo de gestionar de manera sostenible y eficiente los recursos naturales y reducir la generación de residuos, aquí tenemos dos iniciativas. Por una parte, como has comentado, el plugin, que es muy interesante, que básicamente se combina el ejercicio al aire libre con la de residuos, ¿no? Y se trata de aprovechar cualquier actividad al aire libre, ya sea pues, el senderismo o podemos hacer pequeñas carreras, etcétera, para recoger diferentes desperdicios en las montañas o en los parques cercanos al centro educativo. Esto es directamente en cuanto a sostenibilidad, pero después si tenemos movilidad sostenible debemos de promocionar el transporte activo. En este sentido, pues promocionar para que el alumnado asista al cole andando, por supuesto, que reduzca el uso del coche, hacer paradas, ¿cómo se llama? El bus a peu, creo que se llama, que es que el alumnado se reúne en un punto para venir todos juntos andando. Después, el uso de la bicicleta, ¿por qué no? Y también desde el centro educativo animar o contactar con el ayuntamiento para que establezca un parking para bicicletas, de modo que a nivel visual se fomenta este hábito y así también garantizamos esa movilidad sostenible. Entonces, a través, como hemos dicho, de diferentes propuestas metodológicas, de productos finales competenciales o de situaciones de aprendizaje concretas, podemos trabajar los objetivos de desarrollo sostenible y esperamos que hayáis sacado algunas ideas de lo que hemos llevado a cabo en el centro educativo, tanto para implicarlo en el vuestro como para las oposiciones. Y esto último, Pasamos. Pepe, Dime, esto dime. último también añadir el tema de la educación vial, que también es un elemento que se podía trabajar en esto que acabas de decir, y también un Por poco de ese supuesto. concepto de lo que es el NEAT, ¿no? De ese gasto calórico que no viene del ejercicio físico, el cual la gente muchas veces pues menosprecia, ¿no? El tema de ir a comprar andando, de cargar bolsas, Eso etcétera. Es un gasto calórico que está infinitamente relacionado con la salud y también, pues como digo, con una buena composición corporal. Y luego también añadiendo de los QR, también se ha comentado alguna vez en alguno de estos podcasts que también estaría muy chulo un proyecto con este tipo de entrenamientos también de cara a la tercera edad, si vamos a visitar algún tipo de residencia, o de QRs para dejar en ciertos parques, como puede ser el de calistenia del pueblo, en localidad, muy donde bueno. podamos dejar ese trabajo también de cara a ese aprendizaje de servicio de las personas que vayan a visitarlo. Eso es muy bien, Pablo. Además, como has comentado, el tema de la educación vial y del transporte activo se ha añadido a los objetivos de la educación primaria, y creo que en secundaria también aparece. En primaria es el objetivo N, que implica directamente al área de educación física para que seamos transmisores de salud en ese sentido y que aprendan también sobre educación vial. Entonces, hablamos ahora de materiales que hemos hecho en el área de educación física y que nos han servido para desarrollar diferentes situaciones de aprendizaje. Esto estaría muy relacionado también con el apartado anterior de sostenibilidad, con los diferentes objetivos de desarrollo sostenible que tratan directamente esa reducción del consumo y ese aumento del reciclaje, ¿no? Y el aprovechamiento de diferentes materiales. Y en este sentido, existe, no es un modelo educativo, sino que es un enfoque que se llama el enfoque basado en la autoconstrucción de materiales, que básicamente consiste en utilizar materiales reciclados para que el alumnado cree sus propios materiales, bien sean individuales o grupales, para llevar a cabo pues, diferentes situaciones de aprendizaje. Y esto se puede combinar con diferentes modelos educativos, como hemos dicho anteriormente, como el aprendizaje-servicio o como el modelo de educación deportiva o el aprendizaje cooperativo, de modo que a través de esta autoconstrucción de materiales, lo que se fomentan son diferentes valores como el respeto del material propio y el ajeno, se fomenta el reciclaje, la perseverancia del medio ambiente, la preservación del medio ambiente, también se fomenta la autonomía en el sentido en el que cada uno tiene que elaborar su propio material y hacerse responsable, y también se produce un mayor disfrute del alumnado a la hora de practicar un deporte o una actividad utilizando los materiales que ellos mismos han creado. En este sentido, existe también un concepto que es el aprecio que tiene la gente a algo que ha creado él mismo, ¿no? Por eso tenemos tanto aprecio a los muebles que montamos nosotros en IKEA, porque cuestan mucho de crear, sin embargo, después es como que, aunque sean muy baratos, les tenemos un aprecio y el precio que le podemos establecer nos parece mucho mayor debido a que esa implicación nuestra a la hora de construirlo, pues le ha otorgado un valor extra. Entonces, en este sentido, hay un estudio también en el año 2017, ¿no? De Méndez Jiménez y colaboradores que nos dicen que en los centros educativos en los que se aplicó el enfoque basado en la autoconstrucción de materiales
y se crearon materiales para utilizar en el patio, se aumentaron los niveles de actividad física durante el recreo, que ya vimos en el podcast anterior que eran muy bajitos. En este sentido, si utilizamos estos materiales que han creado ellos mismos, tienen una motivación extra para participar. Si te parece, me comentas tú algunos materiales que has utilizado y después yo comentaré 3 que he puesto en práctica en diferentes centros que he estado trabajando y que pues, los he utilizado para diferentes situaciones de aprendizaje, y también uno de ellos que se utiliza ahora mismo en el patio del colegio. Vale, yo voy a comentar primero el que he hecho este año, que es la primera vez que lo hacía. Sí que lo había escuchado en otros años, pero no lo había hecho nunca. Nunca me había animado a hacerlo. Y ha sido mediante un trabajo interdisciplinar con el Departamento de Tecnología, en el curso de cuarto de la ESO. Y básicamente lo que hemos hecho es un TRX, que es ese material del entrenamiento en suspensión. Y nada, vi lo que es un vídeo tutorial de cómo poder construirlo de una forma. A ver, sí que habían varias opciones. Había uno que era con cuerdas, las típicas cuerdas de salto de comba. Y otro, pues un poco más profesional, con lo que son cinchas. Las cinchas estas que ponemos para las maletas y todo esto, que ya vienen con el elemento este regulable para regular lo que es la altura. Entonces, claro, es súper práctico porque es súper parecido a lo que viene siendo el TRX, ¿no? Entonces, lo hicimos con cinchas, ¿no? O sea, yo me puse en contacto con el Departamento de Tecnología, les dije la idea, ¿no?, de hacer este material de autoconstrucción para el entrenamiento en suspensión. Y nada, me dijeron que es que perfecto, que vamos adelante. Y lo que hicimos fue comparar el material, que eran básicamente 2 cinchas, que es como digo, una cinta de 3 metros, que luego teníamos que cortar, no recuerdo si era los 2 metros 10, y con esas 2 cinchas hacíamos las 2 tiras de lo que era el TRX. Luego compramos un PVC, que eran como 15 centímetros para el agarre, y los 90 centímetros que restaban de cada una de las 2 cinchas, eso lo hicimos para los estribos de debajo, que serán como para los pies en lo que es el TRX. Luego pillamos una mosquetón para lo que es el TRX, uno por cada 2 cinchas, y ahí teníamos ya construido lo que era el TRX, que iba a ser un trabajo por parejas, es decir, cada pareja tenía un TRX. De ese TRX, nada, lo llevamos luego a la aula de educación física. Como no todo el mundo tenía la optativa de tecnología, porque es una optativa, los que habían hecho ese material autoconstruido para el grupo, primero explicaban cómo lo habían hecho en la clase de tecnología, porque también, no lo he dicho, pero también había como una serie de elementos que eran importantes. El tema del nudo, para poner lo que es el agarre, era un nudo as de guía. ¿Por qué hicieron el as de guía? Porque era un nudo que ante la presión y ante la fuerza hacia la gravedad, pues se hacía más fuerte y no al revés. Y cómo lo habían hecho todo, ¿no?, el proceso en sí. La gente que no había hecho este material, porque yo sí que lo evalué de forma interdisciplinar con tecnología, tenía que hacer otra actividad de evaluación paralela, ¿vale? Entonces sí que cubrí eso de esa forma. Y luego, nada, cuando lo llevamos a la clase, evidentemente, hice primero un trabajo de demostración de diferentes ejercicios por grupo muscular, y cada día trabajábamos, bueno, miembros superiores, diferentes formatos, en Tabata, en repeticiones más de cara a lo que viene siendo hipertrofia, ¿no?, que es este rango de repeticiones más de 8 a 12, 8 a 16. Y bueno, fuimos como tocando diferentes estímulos, tanto a nivel de sistemas de entrenamiento como de ejercicios y también de formas de entrenar, porque no es lo mismo hacer un remo en el que cada vez está más horizontal y por tanto cada vez es más difícil, ¿no?, jugar con esta inclinación para hacernos cada vez más fuertes o más dominantes en el ejercicio. Y luego también, por ejemplo, ejercicios que puedas hacer, como pueda ser mientras te sostienes, hacer saltos con sentadilla parcial. Pues son estímulos distintos que puedes aplicar en diferentes métodos de entrenamiento. Total, que fue un trabajo muy completo, donde, como digo, pasó primero por lo que es la autoconstrucción en el Departamento de Tecnología, luego la demostración a los compañeros y compañeras, y luego el entrenamiento en sí de este material. Y luego ya no he hecho así como muchos más. Sí que es cierto que, por ejemplo, en la universidad sí que hicimos el florete de esgrima, que no sé si te suena haberlo hecho. Pepe, ¿tú has alguna vez? No. ¿No? No, dime, Bueno, pues cuéntame. también estuvo... No, pues fue un material también que hicimos con un tubito muy fino también de PVC, con un corcho que recubría, que hacía como el elemento de la espada, ¿no?, de lo que es la esgrima, o sea, que es el florete. Y a partir de ahí, nada, hacías un trabajo de técnica, obviamente, primero hacías con los churros estos de goma espuma, y poco a poco ibas ya construyendo lo que es el material para ir cada vez siendo más específicos al deporte. También fue un material que funcionó bastante bien. Y nada, según lo que decías antes, yo lo que quiero destacar con todo esto es que al final es lo que dices. Si tú le das a un adolescente de 13, 14 años un stick para jugar a hockey, por ejemplo, nadie te asegura que te lo devuelva en perfecto estado o que no lo maltrate. Ahora, si ese stick se lo hace esa persona, sin ningún tipo de duda, que se lo puede personalizar, que se lo tiene que cuidar, que se le va a evaluar y que encima va a tener que jugar con él en la unidad en sí, sin ningún tipo de duda, el respeto y el cuidado que tiene sobre el material es completamente distinto. Es una pena que tenga que ser así, porque ojalá siempre tuviesen ese respeto por todo tipo de materiales, pero sin duda es una herramienta que tenemos que utilizar desde la educación física, no solamente por el tema de
lo que estábamos hablando de los ODS, de la autoconstrucción de materiales para ser más sostenibles y tal, sino también para ese respeto al material que no lo valoras hasta que no lo haces tú, ¿no? Hasta que no te cuesta un esfuerzo. Eso es, muy bien. Pues mira, rescatando justo el tema del stick que has comentado, como ya hablamos en podcast anteriores, llevé a cabo una situación de aprendizaje de Skate Bottle, que básicamente es el hockey, pero con material reciclado. De modo que en vez de utilizar patines, lo que se hace es, se utiliza una botella de plástico, se corta por la mitad y se recubre con cinta aislante para que no se dañe, y después fuera la puedes decorar también o con cinta aislante de colores o con rotuladores permanentes, etcétera. Y esto sirve de patines, debes de ajustar un poco el tamaño a la medida del pie del niño, se lo ponen dentro y esto se desliza por la pista de una forma pues muy, muy original. Además hace un sonido muy característico, como si estuvieran patinando y tal. Y después también hicimos el stick del hockey con un palo de recogedor y después la parte de abajo con un cartón reforzado y después con cinta aislante también, todo recubierto. De modo que al final jugamos a esta especie de hockey que se llama el Skate Bottle utilizando el propio material. Y como estábamos comentando, incluso el alumnado que no suele mostrar mucho interés a la hora de participar en la educación física o que tiene baja competencia motriz y que siempre se esconde, como había trabajado tanto tiempo o había personalizado tanto su material, pues sí que quería participar en este juego y se fomentó esa actividad física intensa, como habías comentado tú anteriormente, que tiene tanto vínculo con la salud cardiovascular, mental, etc. Entonces, por una parte tenemos ese material del Skate Bottle, después pasamos a otro deporte que también practiqué en el cole del año pasado, que es el pala 2, no sé si te suena, pero es un deporte que sobre todo funciona muy bien para niños pequeñitos, que básicamente es una especie de tenis, pero la raqueta te la fabricas tú. De modo que básicamente hicimos con un trozo de cartón un círculo de un tamaño de un plato más o menos, ¿vale? Podemos utilizar incluso un plato para hacer de guía. Y después lo que hacemos es ponerle por detrás unas cinchas, también con cartón y atadas con cinta aislante, para meter la mano, de modo que la raqueta ya no tiene ese mango que aleja el punto de golpeo de la mano y que nos es tan difícil, sobre todo cuando son más pequeñitos. Por eso el bádminton es tan difícil de practicar para el alumnado pequeñito, porque tiene un mango que está muy alejado de la zona de golpeo, que está muy alta. Entonces sueltas la mosca, ¿no? Sueltas el volante y cuando intentas darle te pasa por el centro y no le puedes dar. En este sentido, pues cuanto más corto sea el mango, más fácil será de ejecutar el movimiento de golpeo. Pero ¿qué pasa? Que en este sentido, al construir la raqueta del pala 2, lo que hacemos es que la propia pala es la mano. Entonces, a la hora de golpear, pues estamos golpeando con una superficie mucho más amplia que nuestra mano y se puede jugar con pelotas de tenis. Y ya después podemos utilizar cualquier cinta de plástico para hacer la red o cualquier cinta de estas típica de policía, etcétera. Y también estamos utilizando material reciclado. La pelota sí que es un poco más difícil. Si quieres jugar al aire, sí que puedes jugar con una pelota hecha de papel y envuelta, como he dicho, en cinta aislante, de modo que golpea uno, golpea al otro, como si fueran las palas de la playa. En este sentido, todo sería material reciclado. Pero si quieres facilitar un poco el juego y que pueda dar un bote, ahí tendríamos que estar hablando de pelotas de tenis y tal, que por supuesto no hace falta que abramos un bote para cada partida como solemos hacer los que jugamos a pádel, sino que podemos utilizar esas mismas pelotas que ya están desgastadas o incluso otras de tenis, etcétera, que tengamos para practicar este deporte con los niños. Y finalmente tenemos otro material que es el que utilizo es el que están utilizando ahora los niños para una de las postas de los patios activos en el cole en el que estoy, que básicamente son unas anillas, como si fuera un frisbee, pero que es solo una anilla. Y juegan al Ultimate, pero con anillas creadas por ellos mismos. Esto también es muy sencillo. Se cogen dos platos, uno más grande y uno más pequeño, se hace la matriz, ¿no? De modo que se queda como una rosquilla de cartón y después con cinta aislante también, cinta aislante de colores, vas pasando por todo el material hasta que se queda una anilla, ¿no? Como un aro muy agradable al tacto y a la hora de lanzarlo y de recibirlo es muy agradable. Entonces tenemos unas porterías que nos regalaron por participar en el Día del Deporte y tal, nos regalaron unas porterías de Ultimate, que básicamente son como unas canastas, pero que tienen esta forma y tienen una red. Ponemos una a cada parte del patio, en una de las postas que se juega a este deporte, y siempre hay 2 o 3 anillas del propio alumnado puestas ahí para que puedan ir jugando ellos. Y como te he dicho, al ser un material creado por ellos mismos, les motiva más esa participación
y juegan muy bien a pasársela y tal. O sea que hemos hecho un repaso de diferentes materiales que llevamos a cabo en el centro educativo creados por nosotros mismos, o más bien por los niños, que pueden ser muy útiles para llevar a cabo en vuestras situaciones de aprendizaje o para llevar incluso en las oposiciones. Y como hemos dicho, a través de este estudio del 2017, que dejaremos abajo en los comentarios, se demuestra que ese uso de materiales creados por ellos mismos fomenta esa participación activa en el recreo. Si te parece, pasamos a hablar rápidamente de cómo trabajar las emociones en el área de educación física. Está claro que tenemos un saber básico, ¿no? Que viene a ser la expresión corporal, que sí que nos permite de una forma activa darle importancia a este gesto como elemento comunicativo y concienciar a través tanto del gesto facial como el corporal, pues transmitir diferentes emociones, permitiendo que el alumnado conozca y reconozca esas emociones. Por eso, cuando estuvimos un tiempo trabajando en el cole con las mascarillas, costaba al alumnado, por una parte, escucharte, por una parte, ver tu estado de ánimo, comprenderte un poco mejor el mensaje, porque limitamos una parte muy importante de nuestra cara a la hora de expresar nuestros sentimientos y emociones. Entonces, como hemos dicho, a través de la expresión corporal, tanto facial como de todo el cuerpo, podemos trabajar en diferentes situaciones de aprendizaje vinculadas a ese movimiento corporal y esa expresión de sentimiento directamente las emociones. Sin embargo, vamos a hablar de un cuadrante muy interesante que me consta que utilizas. Yo también lo he puesto en práctica con mi alumnado, con los más pequeñitos sobre todo. Te dejo paso a ti y después comentaré yo una sesión de inicio hasta fin en el cual se trabajan las emociones en todos y cada uno de las actividades que se llevan a cabo y en todas las partes, ¿vale? Si te parece, Sí. tú, Vale, Pablo, a y ver, después me quedo con la sesión. esta dinámica es muy sencilla, que básicamente es para ver el estado emocional en el que entra el alumnado a nuestra clase y el estado emocional en el que se van. Entonces, de esta forma, si nosotros lo podemos valorar de alguna forma, tanto por observación como por marcación, ya sea mediante pliques o mediante... O sea, pliques es una aplicación que con los códigos QR pueden darnos información, en este caso de una pregunta, de qué cara, ¿no? O sea, si representamos las emociones con caras, de qué estado emocional se encuentran o en cuál se van, ¿no? Entonces, con esta información que nosotros podemos ver, como digo, mediante observación, si lo hiciéramos a modo de pegatinas en la puerta de la entrada del gimnasio, ya sea a nivel digital con una aplicación como Expliques o incluso con alguna aplicación que tengamos en la tablet que nos lo pueda marcar con el dedo, de la forma en la que sea, podemos observar este tipo de estado emocional en el que muchas veces sí que lo vamos a poder ver en medio de la clase, pero muchas veces nos escapa, ¿no? ¿Para qué? Para realmente ver el grado de frustración que puedan tener sobre ciertas unidades, sobre ciertas situaciones de aprendizaje o actividades, sobre su relación con la educación física, con el alumnado que en ese momento están trabajando en grupo o están compitiendo, ¿no? Imagina que estamos en unas competiciones ya de pilota valenciana y están en tríos mixtos y que los hemos hecho anteriormente. Pues a lo mejor esa persona no está participando, una persona de su equipo está absorbiendo o dominando todo el rato lo que son las jugadas y esta persona se ve frustrada, se ve escondida a lo que es la actividad y lo que le genera esto pues es ya sea rabia a su compañero que no le deja jugar, ya sea frustración porque no está, como digo, pudiendo desenvolverse y también está cogiendo como un poco esa tristeza, ¿no? De decir, ostras, no me gusta la educación física, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones son las que nosotros podemos observar mediante esta herramienta para poder luego tratarla en clase, ¿no? Entonces, aquí también es una reflexión que, como digo, se puede hacer de diferentes formas. La que más me gusta, ¿no? La que más chula puede estar es a pegar 5 caras en la puerta del gimnasio en el que ponemos una cara muy alegre, muy verde, ¿no? Una cara alegre, ya menos verde, una cara normal, naranja, neutra, una cara ya de como decaído, apatía, y una cara a lo mejor ya de enfado, frustración, que es más roja, ¿no? En esas 5 caras, y como digo, pueden estar representadas ya sea a nivel digital o a nivel físico, en el caso de que estuviesen física, que estuviesen en el suelo, pues decimos, bueno, pasar por la cara en la que, por el estado emocional en el que os encontráis al venir. Mucha gente a lo mejor entra como pues cansado o a lo mejor excitado porque le toca educación física o porque viene de un examen y al revés, ¿no? Cuando se va, ¿cómo se va? Se va alegre, le ha hecho ese efecto que tiene la educación física, o sea, el ejercicio físico de mejorarle su estado de ánimo o realmente se va peor de lo que ha venido porque ha tenido esta experiencia como acabo de decir. En base a eso nosotros tenemos que hacer ese trabajo posterior, ya sea en la asamblea o en la introducción, la bienvenida del día siguiente o en la propia conclusión de ese día, si realmente lo hiciéramos antes de despedirlos. Pero, como digo, es muy útil. A partir de aquí, yo también me abro un poco en este sentido, en el que yo, con la experiencia que tengo trabajando en secundaria y bachillerato, lo que es la enseñanza a nivel emocional, ¿no? De lo que es la inteligencia emocional, cambia y varía muchísimo, muchísimo de un año a otro, pero muchísimo, porque si nosotros hablábamos de cómo educar emocionalmente a nuestros alumnos y alumnas, podemos referirnos a dos cosas. Una, que conozcan las emociones como tal.
2, que gestionen las emociones de sus procesos internos, es decir, yo tengo que sacar un doble en la comba y me frustro al principio porque no sé hacerlo, pero bueno, tengo esa paciencia como para poder llegar a superarme y conseguirlo. O la tercera, que es todas esas emociones que simplemente expulso y que son instintivas muchas veces a las clases de educación física, que esto me pasa sobre todo en primero o segundo de la ESO, donde ellos no saben ver que tienen que intentar ser empáticos con el nivel motriz de sus diferentes compañeros y compañeras y que no pueden ir diciendo o discriminando porque sepan o no sepan hacer según qué cosas. Porque esto pasa muchísimo. Yo me doy cuenta que a partir del tercero o cuarto de la ESO, independientemente del nivel motriz, ya no hay esa discriminación. Ya no hay esos comentarios súper hirientes de que no quiero jugar con estas personas porque no están a mi nivel. Entonces, cuando esto pasa, es muy desbordante porque al principio, como digo, en primer segundo de eso, no saben realmente separar esto ni saben ser empáticos con las personas. Es muy difícil. Entonces, aquí, evidentemente, nuestra labor a lo mejor es quizás retrasar las situaciones competitivas entre ellos de forma heterogénea más tarde, intentar generar esas experiencias de éxito antes, con trabajos reducidos. También a lo mejor hacer como divisiones, que en las competiciones hayan divisiones y que cada uno pues escoja el nivel o tú cuando te enfrentes a una persona, por ejemplo, imaginamos que estás jugando a badminton, me enfrento a ti y pierdo. Pues bueno, me voy a la pista de la derecha, que es cuando pierdo voy a la derecha y si gano voy a la izquierda. Entonces, estas divisiones que se pueden generar por niveles también son interesantes para intentar evitar esto, pero es cierto que es casi inevitable, o sea, lo frustrante como docente en el trabajo emocional en estos cursos. Luego, como digo, a nivel de secundaria y bachillerato, ya hablaríamos de un aprendizaje emocional muy distinto, de entenderse a sí mismo, o sea, esa inteligencia intrapersonal, emocional interpersonal, y esa inteligencia emocional interpersonal de entender a los demás a través de retos, a través de las emociones que nos puedan generar según qué actividades, la comida, etcétera. Que ahí ya estamos hablando de un trabajo un poco más, ¿no?, avanzado a nivel emocional, pero bueno, es un poco mi punto, ¿no?, en este sentido. Muy bien, Pablo. Sí, en este caso había que diferenciar, por una parte, el saber identificar las emociones y etiquetarlas, que esto es una faena que sobre todo desde bien pequeñitos es importante trabajar, como he dicho, a través de la observación de una cara y de saber identificar lo que está pensando la otra persona o lo que está pensando el muñequito que tenemos. Después, saber cómo nos sentimos nosotros y ponerle un nombre para saber cómo poder gestionar esa emoción. Y después tenemos, como bien has dicho tú, esta parte más personal, ya no solo de ser empático con la emoción del compañero, sino saber cómo actuar en cada momento. Respecto al primer punto, como estábamos hablando, el tema de etiquetar las emociones, como bien has comentado tú con ese cuadrante en el cual clasificas diferentes emociones con 4 dibujos, vamos a decir. En mi caso, lo que tengo es un tablón con diferentes iconos de WhatsApp, que me consta que un compañero nos escribió un comentario a uno de los podcasts anteriores comentándome que él también hacía eso, que tenía diferentes iconos de WhatsApp y el alumnado seleccionaba dónde se encontraba antes de las sesiones. Pues en este caso yo también lo he llevado a la práctica, algo similar. Tengo un cuadrante de colores muy similares a los del Mood Meter, ¿no? Rojo, amarillo, verde y azul, en el cual se distribuyen diferentes emociones, diferentes emojis con su nombre abajo, para que el alumnado sepa en todo momento dónde se encuentra. Y cuando vemos algún alumno que está fuera del rango normal, ¿no?, ya sea bien por arriba o bien por abajo, le podemos preguntar directamente cómo se siente y si no sabe identificarlo, que vaya al panel a señalar cómo se encuentra o a leer el nombre de esa emoción. Y después, lo chulo, como bien has comentado, es que se lleva a cabo la sesión de educación física de forma normal, ¿no?, teniendo un poco más en cuenta a este 1 o 2 alumnos que tienen una situación personal o emocional un poco fuera de lo común, pero al final de todo la reflexión viene cuando es capaz de identificar su emoción una vez ha pasado la sesión de educación física y argumentarte por qué casi siempre se encuentra mucho mejor. Entonces, tenemos este tablón que podemos comparar con el Mood Meter, pero simplificarlo para llevarlo a cabo tanto en primaria como en secundaria. Y después, como estaba comentando, te voy a contar una sesión que llevé a cabo específicamente sobre el trabajo de las emociones, en el cual en todas las actividades y en todas las partes se trabaja tanto la identificación como la expresión de emociones, ¿vale? Expresión fingida, aunque no la sientas, tienes que representarla. Entonces, lo primero de todo que hice es, utilizando estos mismos emojis, dividirlos en 12 emociones, ¿vale? Esas 12 emociones en tarjetitas, el emoji con el nombre, las multipliqué por 2, de modo que tenía 24 tarjetitas que correspondían a los 24 alumnos que tenía. Lo que hice es repartir al azar a cada uno una tarjetita, solo ellos podían ver la emoción que les había tocado y lo que debían de hacer en ese juego de calentamiento era representar la emoción que les había tocado en el papelito y encontrar a su pareja, de modo que se iban moviendo por el espacio, imitando, pues si estoy enfadado,
chillando, pero bueno, se forma un poquito de caos porque hay 12 emociones y cada uno va haciendo sus gestos y después sus sonidos, etcétera, de modo que se van moviendo por el espacio y van haciendo esos gestos. Y poco a poco se van poniendo por parejas. De modo que una vez se han puesto por parejas, aprovechamos y los dividimos en diferentes equipos para hacer una carrera de relevos. Entonces tenemos 2 filas, se recogen otra vez las tarjetitas, se separan en 2 y se ponen al final del recorrido. De modo que uno tiene que salir, recoge una tarjetita de las emociones, vuelve corriendo, la imita o la gesticula y si el compañero que va después es capaz de adivinarla, es cuando puede salir. De modo que aquí estamos, aparte de trabajar la carrera, lo que estamos es que la persona que está corriendo tenga que gesticular y la otra tenga que identificar cuál es la emoción que está representando el compañero. Después, bueno, hasta que se terminan las tarjetas, incluso se pueden hacer 2 vueltas, etcétera. Y después, para cerrar, lo que hacemos es ponemos un círculo y pasamos una pelota y básicamente cada uno tiene una tarjeta que es diferente de las anteriores y cuando me toca la pelota tengo que hacer la representación de la emoción que me ha tocado de nuevo en el papelito. Y la persona que lo acierta suma un punto. De modo que estamos trabajando un poco ya la relajación de pulsaciones, estamos trabajando el lanzamiento y la recepción, pero a la vez estamos también haciendo esa gesticulación y esa identificación de las emociones. Y ya para cerrar, antes de ir al aseo, lo que hice en ese momento es preguntar por las 5 emociones más comunes, a ver cómo se sentían para que levantaran la mano. Les pregunté pues quién estaba alegre, quién estaba triste, quién había sentido miedo durante alguna parte de la sesión, quién había sentido rabia y quién había sentido asco. Entonces, dependiendo de quién levantara la mano, si me llamaba mucho la atención, pues preguntaba el por qué y se establecía un pequeño debate que al final fueron 3-4 minutillos, pero que vinieron muy bien para cerrar la sesión y darle más sentido a esa importancia de las emociones y ver cómo el alumnado, muchas veces no prestamos atención a cómo se sienten durante el desarrollo de la sesión, pero a través de este pequeñito juego se puede avanzar y poco a poco ir mejorando nuestra forma de dar clase y también su forma de comprender y empatizar con el resto de compañeros. Entonces, si te parece, Paulo, pasamos a la parte final, pasamos a la parte de las oposiciones. Me gustaría recordar a la gente que nos esté escuchando que si estáis interesados en la preparación en oposiciones, ya sabéis que podéis escribirnos un correo a info@enmovimientoaprendo.com y os pondremos en marcha, nos pondremos aquí Diego, Paolo y yo en marcha para prepararos para las oposiciones, bien sea para este curso escolar, para este verano, o ya de cara a septiembre del año que viene. Entonces nos escribís un correo info@enmovimientoaprendo.com, nos contáis vuestro caso, pues cuántos años habéis opositado, para qué comunidad, ya que preparamos para todas las comunidades y cuándo pensáis prepararos para las oposiciones. Entonces, vamos a hacer un role-playing en el cual una persona pregunta como si fuera miembro del tribunal y la otra responde como si fuera un opositor. En este caso, empiezo yo con la primera pregunta, Paolo, si te parece. Imagínate que has terminado de exponer tu situación de aprendizaje en las oposiciones de educación física, has agradecido al tribunal su presencia y te realizan una serie de preguntas. Y la primera de todas, que te sorprende, te deja así un poquito chocado, pero no tanto, porque ya estás preparado, porque has escuchado este podcast, te pregunta los miembros del tribunal te preguntan de qué forma contemplas a las familias para que se dé esa continuidad fuera del horario escolar, de qué forma contemplas en tu programación a las familias para que se dé esa continuidad fuera del horario escolar. Vale, entiendo que es sobre la misión que yo tengo como docente de llevar, ¿no?, la educación física, o sea, sobre todo el tema del ejercicio físico, los hábitos saludables, más allá del aula, ¿no? Sobre todo. Eso es, de qué forma la familia es sabedora de todo aquello que tú estás desarrollando en la educación física y cómo saben que todo lo que aplican en el cole deben de después transferirlo a su situación diaria en casa. Perfecto. Bueno, pues yo aquí tendría como 3 puntos, que sería involucrarlos en las grandes actividades o eventos en los que podemos involucrarlos a nivel de centro, ya sea, por ejemplo, como lo que decíamos antes, ¿no?, el día que hacemos los kilómetros solidarios en el día del deporte, que estén los padres y las madres invitados, si hacemos una cross escolar, que estén los padres y madres invitados, que si hacemos una jornada saludable de un grupo más superior a los grupos de primero de la ESO, invitarlos, o grandes presentaciones que hacemos en el salón de actos sobre productos finales de proyectos que también, como digo, vengan y lo vean. Luego también podríamos hacer los partícipes de propias actividades de evaluación. Muchas veces cuando nosotros hacemos una actividad de investigación del alumnado hacia hábitos saludables de su entorno,
pues que también entren estas entrevistas a lo que son las familias, ¿no? Ya sea pues por su alimentación, ya sea por la actividad física que hacen de forma regular, qué juegos hacían cuando eran jóvenes, cómo les ha hecho sentir cuando han tenido una cierta rutina o una cierta continuidad en el ejercicio físico y cómo se han sentido cuando no, porque al final hayas hecho o no hayas hecho, habrás tenido una mínima experiencia y con los años, pues la edad es un grado y evidentemente tendrán esas sensaciones muy interiorizadas, ¿no? Cómo se han sentido cuando han hecho ejercicio o el deporte que les haya gustado o el hobby ese físico que les haya podido interesar. Luego también los metería dentro de lo que es informar de nuestra misión como docentes a través de correos, por ejemplo. Imaginaos, como he dicho antes, que estamos informando a las familias de la actividad que vamos a hacer con Save the Children y los kilómetros solidarios y que tienen que estar también ellos involucrados porque van a ser los patrocinadores de sus hijos o hijas o de nietos, sobrinos o sobrinas, lo que sea. Pues evidentemente esta carta en la que nosotros ya no solamente presentamos la actividad, sino que aprovechamos este tipo de situaciones para presentarnos como docentes, para presentar la emisión que tenemos como docentes de educación física. En el sentido de, pues mirad, tenemos esta problemática de la desnutrición, pero también nos ayuda a que podamos hacerlo, podamos combatirlo desde un rol activo, mediante el ejercicio físico, en movimiento e interactuando con nuestros compañeros y compañeras, como la fórmula perfecta, ¿no?, para ese bienestar global e integral que tiene estos hábitos saludables. Entonces, cada vez que nosotros intentemos hacer una actividad o intentemos hacer una propuesta o incluso una extraescolar, o sea, una actividad extraescolar, decirlo y contextualizarlo siempre desde este punto de vista de la actividad física y el ejercicio físico y de los hábitos saludables, evidentemente estamos dando nuestra carta, nuestra importancia y les estamos dando, como digo, ese seguimiento. Incluso cuando hemos acabado una actividad, como voy a acabar yo de aquí poco, la del Camino de Santiago, en la que ya hemos acumulado unos 940 kilómetros únicamente en 3 grupos, o sea, únicamente Bueno. no llegan ni a 60 alumnos, también decirlo, ¿no? Mirad, vuestros hijos e hijas que ya se han involucrado en este proyecto y se han meneado todos estos kilómetros en favor de la causa, ¿no? Entonces, toda esta información y todo este compartir nuestra misión como docentes creo que también es un buen punto. Entonces, por aquí lo tiraría, ¿no? Por actividades de evaluación, por involucrarlos en grandes actividades de forma presencial y en poder de vez en cuando compartir nuestra misión como docentes de educación física. Muy bien. Si me lanzas tú la pregunta. Claro que sí. Bueno, Pepe, ¿cómo aplica usted el DUA dentro de su programación? Muy bien, muy buena pregunta, Pablo. Pues a ver, en este sentido, lo primero sería definir un poco qué es el DUA, que básicamente es una forma de atender a la diversidad del alumnado, atender a las necesidades y las características para que el alumnado que tiene diferentes ritmos de aprendizaje tengan diferentes oportunidades reales para alcanzar los objetivos que nosotros proponemos desde el área de educación física. En este sentido, voy a dar diferentes ejemplos concretos para cada uno de los 3 principios. Tenemos el principio de motivación, de representación y de acción. En mi programación didáctica, por ejemplo, en cuanto a motivación, que son las diferentes formas de captar el interés del alumnado para estimular esa motivación que produzca esa adherencia a la práctica de actividad física, lo que tenemos es diferentes vídeos motivacionales con ejemplos reales de si estamos trabajando, por ejemplo, una situación de aprendizaje de fútbol, que es la más básica, pues poner un vídeo, ahora mismo que se está jugando la Champions, pues un vídeo resumen de un partido o de la Kings League o diferentes noticias que hayan salido en el periódico relevantes respecto al deporte que estamos trabajando. Cuando estábamos hablando de CrossFit, pues hace poco fueron, bueno, hace ya un tiempo fueron los CrossFit Games, pues se puede sacar quiénes han sido los campeones o noticias sobre Benito, que es nuestro crossfitero español. Pues bueno, de esta forma motivamos al alumnado y también podemos aparecer las primeras sesiones con material nuevo para introducir la situación de aprendizaje. En este sentido, si yo aparezco con, como he comentado anteriormente, con esos materiales reciclados, con una botella y con un palo de recogedor y digo, ¿qué creéis que vamos a trabajar en la siguiente situación de aprendizaje? El alumnado pues se le rompe la cabeza y es incapaz de saber. Entonces, puedes hacer preguntas, va subiendo la tensión y al final, cuando sacas el producto final, que es esos patines creados con las botellas y ese palo de hockey, pues aumenta la motivación. Después, si pasamos al segundo principio, que es el de la representación, que es ofrecer diferentes posibilidades al alumnado de comprender el mensaje que nosotros estamos transmitiendo. Obviamente, el área de educación física es un área que necesita el movimiento, que necesita de representaciones kinestésicas, de demostraciones físicas por parte nuestra como por parte de compañeros para que el alumnado vea modelos y ejemplos de qué es lo que tiene que hacer, pero también podemos utilizar
pictogramas, como trabajamos y como comentamos hace unos podcasts en el cual hablamos de necesidades educativas especiales, a través de diferentes autoinstrucciones con esos pictogramas para que el alumnado sepa, por ejemplo, en qué momento la sesión se encuentra o cuáles son las partes del juego o los diferentes materiales. Después también podemos ofrecer códigos QR para que el alumnado desde casa pues escanee y pueda escuchar una explicación o ver algún vídeo, incluso los vídeos ofrecerlos con subtitulado, de modo que estamos atendiendo a toda esta variedad de aprendizaje del alumnado y intentamos que todos tengan oportunidades de comprender nuestro mensaje. Y finalmente, en el tercer principio, que es el de la acción, que es ofrecer oportunidades para que el alumnado exprese o comunique aquello que ha aprendido, por supuesto que a la hora de evaluar tenemos esa práctica individual del alumnado que tiene que hacer algún gesto técnico o desenvolverse en una situación real deportiva, pero aparte de individual, también podemos ofrecer la posibilidad de que sea por parejas, porque el alumnado a lo mejor se siente más cómodo con un compañero al lado que le esté animando o que entiende mejor cómo él se desenvuelve en una situación real de partido, etcétera. Después también podemos hacer no solo preguntas escritas, obviamente que es algo como muy, muy concreto, también podemos hacer pruebas orales en las que el alumnado tenga que responder sobre algún contenido que hemos estado explicando en la situación de aprendizaje o incluso los más pequeñitos que puedan hacer un resumen de algún deporte o de alguna situación de aprendizaje que tenga unos puntos muy marcados a través de un dibujo o de un esquema, de un visual thinking, etcétera, de modo que nosotros evaluamos diferentes formas de acción, de expresión y comunicación en este sentido para que todo el alumnado tenga posibilidades reales de comunicar aquello que ha aprendido en esa situación de aprendizaje. Si realmente eres capaz de contestar esto al tribunal, puede que se quede con la boca abierta y que te hagan, ok, aquí tienes tu plaza. Bueno, pero realmente sí que es una pregunta bastante factible, porque al final el Sí, sí, DUA sí. es un elemento bastante estructural dentro de lo que es la programación, o sea que... Eso es, se hace mucho hincapié también Mm, en el desarrollo curricular de la LOMLOE, igual que hemos hablado de los ODS, también se habla del diseño universal para el aprendizaje claro. y tener claros esos tres principios y poder poner ejemplos y si aparecen dentro de, de la situación de aprendizaje o de la programación bien marcados, pues reforzamos mucho más nuestro mensaje. Tercera pregunta, Paolo. Soy yo, miembro del tribunal, terminas tu exposición y te pregunto, ha estado muy bien todo lo que has comentado de las diferentes situaciones de aprendizaje, me ha gustado mucho tu explicación. Sin embargo, no has explicado en tu programación qué harías en tu centro si lloviera y no tienes un lugar cubierto para llevar a cabo la sesión de educación física. ¿Me puedes contar un poco a ver cómo te Sí, desenvuelves? de hecho esto es lo que yo hice en su día, literalmente, para mi programación. O sea, yo hice como una especie de unidad didáctica transversal sobre Ujú. salud, ¿vale? Sobre elementos, es decir, que fueran más teóricos y que pudiese trabajar en un aula, porque evidentemente si no tenemos un espacio cerrado en educación física, sí o sí nos tienen que ceder un aula, si no, ¿dónde nos metemos? Debajo de un árbol, o sea, deberíamos siempre tener mínimo un aula. Ya sea, yo por ejemplo tengo un aula dentro del gimnasio, arriba, o sea, dentro de lo que es el gimnasio, arriba tenemos un aula con Ujú. pupitres que podemos subir, pero si no fuera el caso, por supuesto que hablando con dirección y tal, nos cederían un aula seguro. Dentro de un aula, ¿qué podemos hacer? Pues ahí está el tema. Que yo diseñé una unidad didáctica transversal, estoy hablando como del mí del pasado, pero evidentemente no hablaría así, hablaría en presente, que Sí, es sí. de aspectos relacionados con la salud, como cuál, como primeros auxilios, con un role-playing, ¿vale? En el sentido de, hacemos todos, o sea, por ejemplo, por grupos de 3 4 cada grupo tiene una causa, un incidente, ya sea leve o grave, que tiene que representar en el sentido de que uno o dos leen o explican los pasos a seguir dentro de los primeros auxilios y uno o dos representan de forma física esas maniobras que tienen que hacer. ¿De acuerdo? Eso sería un trabajo, el tema de los primeros auxilios, desde una forma dramatizada. Luego también el tema de la alimentación, creo que son días muy, muy top para trabajar lo que es la alimentación, tanto en tema de macronutrientes, por ejemplo, justo ahora que estaba trabajando en el Camino de Santiago, el tema de la sostenibilidad y la alimentación, que yo voy como, ya lo explicaré cuando lo acabe, a lo mejor si queréis, y lo traigo de forma más estructurada, pero esta semana justamente estaba trabajando la alimentación y la sostenibilidad. Pues dentro de la alimentación, por ejemplo, yo he hecho un texto que se lo he pasado a mis compañeros del departamento de Geografía e Historia, que es con quien estoy haciendo ese proyecto, en el que pone los grupos de alimentos perfectos o idóneos para construir un almuerzo de cara a una ruta larga de montaña, ¿vale? Pone fruta, frutos secos, sándwiches o bocadillos con según qué ingredientes que no sean demasiado copiosos, que sean más interesantes a nivel Ujú. nutricional,
hidratación. Entonces, dentro de esos bloques, explicado el porqué y ejemplos prácticos, tienen que construirse ellos un almuerzo para la mochila. Es una ruta larga de montaña que obviamente también se podría aplicar antes de un partido, antes de una carrera o de salir a correr, por ejemplo, con esos alimentos, con a lo mejor esos hidratos más de asimilación rápida, como puedan ser los dátiles, como pueda ser todo este tipo de alimentos. Entonces, esto, por ejemplo, son trabajos, lo que, por ejemplo, he dicho, ¿no? ¿Qué podemos comer antes de una actividad intensa a poco tiempo de empezarla? Trabajo sobre los macronutrientes, trabajo sobre etiquetas nutricionales, trabajos de cálculo sobre dietas que hacemos con conteos así que superficiales que podamos hacer. Bueno, trabajo sobre las emociones dentro de la comida, qué sentimos cuando nos pegamos un atracón, qué pensamos sobre, bueno, pues el tema también emocional, ¿no? Que también es muy importante. El trabajo sobre las emociones, que lo estábamos hablando justo antes. Dramatizar, tema de expresión corporal, sombras chinas, bueno, un montonazo de cosas que podemos hacer desde un aula y que puede ser bastante útil. Incluso también podríamos apartar las mesas en un aula Eso, eso muy y bueno. hacer, claro, y hacer trabajos en disposición de círculo, por ejemplo, donde se pueden hacer infinitos juegos cooperativos y dinámicos que también podamos, evidentemente, meter ese rol activo. ¿Vale? Entonces aquí tenemos las dos opciones. Hacer ese tipo de sesiones para días de lluvia e incluso una cosa que no he dicho, que sería dentro de una situación de aprendizaje, intentar avanzar lo que es a lo mejor la actividad de evaluación que has propuesto a nivel de investigación o a nivel de lo que sea. Por ejemplo, imaginaos que estamos en rugby y una de mis actividades de evaluación era el visionado de la película de Invictus, ¿no? Que es la de Eso la iba a final de decir, qué Sudáfrica bueno. y tal. Pues bueno, vemos la película, trabajamos sobre ella. Que es una actividad de evaluación donde es un trabajo cooperativo de cara a un modelo de educación deportiva donde tienen que hacer ejercicios para mejorar en el vóley o para mejorar en el bádminton. Vale, pues nos ponemos en grupos y yo voy ayudándoles a avanzar ese trabajo. Entonces, como digo, tenemos esa rama de unidad transversal, esa rama de avanzar algún contenido teórico o incluso práctico teórico con visionado de jugadas o visionado de partidos para sacar principios tácticos, por ejemplo, del deporte que estamos realizando, o incluso ese trabajo de expresión corporal o de actividades más dinámicas o colaborativas o cooperativas, ¿no? Pero vamos, ese sería un poco el tema y lo que Sí, yo sí, hago realmente. totalmente, muy bueno, Pablo. En este sentido, aquí destaco yo, voy a meterme en tu pregunta, ¿vale? No ya como miembro del tribunal, sino como maestro de educación física. Yo también tengo una unidad didáctica transversal, bueno, digo transversal porque se puede llevar a cabo en cualquier momento del año, que es para días de lluvia. Y en este sentido, tengo tres temas muy diferenciados. Por una parte, tenemos el hecho de hacer actividades bastante intensas en un espacio reducido, como tú bien has comentado, buscando pues, el pasillo o buscando alguna sala que esté vacía, incluso el propio aula del alumnado apartando las mesas. Y aquí, en este sentido, yo trabajo, o he trabajado alguna vez, porque es verdad que aquí en Valencia llueve poco, he trabajado con estas tarjetas de Willetix, no sé si sabes cuáles son, de Marcos Vázquez, Sí, sí, que sí. básicamente son diferentes ejercicios que puede hacer el alumnado, ¿no? Mira, lo pongo aquí en la pantallita, ¿vale? En el cual lo que hago es, dejo en el centro este montoncito, ¿vale? El alumnado está en círculo y cada uno de ellos se acerca, elige una carta, lee, explica el ejercicio y dice 3 niveles de intensidades que hay aquí, ¿vale? De modo que está el verde, el amarillo y el rojo, y eso responde al número de repeticiones, de modo que la persona que explica el ejercicio dice cuántas repeticiones tienen que hacer el resto de compañeros. Y después se hacen. Y después pasa al siguiente, vuelve a elegir una carta, explica el ejercicio y lo hacen. De modo que pasamos la sesión de educación física en forma de circuito realizando ejercicios de bastante alta intensidad. Después también aprovecho este espacio diáfano que podemos crear techado, o sea que podemos crear nosotros apartando para realizar sesiones de yoga, que dejaré por aquí arriba un vídeo en el cual podéis llegar a descargar en la descripción de ese vídeo unas tarjetas muy similares a estas de yoga que preparé yo mismo y que he utilizado en mis sesiones poniendo música de relajación y realizando diferentes posturas que también están clasificadas por niveles. Después también podemos aprovechar para explicar diferentes conceptos de anatomía y diferentes estiramientos, diferentes grupos musculares que intervienen en diferentes ejercicios y estiramientos. Y después, como estaba diciendo, otro tema sería realizar charlas nosotros, como he dicho, de anatomía, charlas de nutrición, charlas sobre diferentes deportes técnico-tácticos, etcétera. Y después tenemos, como has dicho tú, ese visionado de un vídeo que después podemos comentar, bien sea de la película de Invictus, perdón, o de diferentes polémicas deportivas y tal, que vemos un pequeño vídeo o una pequeña noticia y la comentamos. De modo que estamos
trabajando de una forma muy completa en la educación física y aprovechando esas sesiones, esos días de lluvia, que por suerte aquí en la Comunidad Valenciana son bien pocos, para complementar la información bien de la situación de aprendizaje que estamos trabajando o de un tema transversal de salud para complementar nuestra asignatura de educación física. Bueno, Bueno, te hago pasamos la a la pregunta. pregunta. Dime, número 4, dime. Sí, que te hago la pregunta, digo. Pero antes de Eso hacerte es. la pregunta, y eso para acabar, también qué triste es que seamos la única asignatura que no podamos desarrollar en según qué circunstancias nuestra clase porque no tenemos las instalaciones que necesitamos, ¿sabes? Porque ya Sí. sea porque coincidamos con otros docentes o por lo que sea, pero yo me he visto en la situación muchas veces de tener que quedarme sin nada, o sea, con una mano delante y una mano detrás. Y dices, ostras, qué triste, pero bueno, eso es otro tema. Eso es. Bueno, siguiente pregunta. Vale. Te hago la que tengo aquí de la 4. Eso es. ¿Sí? Vale. Sí. Pregunta real que le hicieron a un compañero nuestro, ¿vale? Que no está hoy aquí. Si Somos una tres, uno alumna, que no está. exacto. Si una alumna no alcanza los objetivos, pero se ha esforzado mucho y que ves una progresión en su aprendizaje y se merece ser aprobada, pero como digo, no alcanza los objetivos y los estándares propuestos, ¿qué decisión tomas? Eso es. En este caso voy a contestar como si fuera yo, ¿vale? Lo que conteste Diego ya se lo preguntaremos en otro podcast. En este caso, lo que haría yo para esas personas que se esfuerzan pero que realmente no alcanzan los objetivos que nosotros hemos pautado, lo primero es hacer todo lo que esté en mis manos para que alcance dichos objetivos. En este sentido, lo primero es ofrecerle desde la evaluación formativa la transparencia de los objetivos que vamos a desarrollar a lo largo de la situación de aprendizaje, esos objetivos SMART que nosotros hemos concretado de los criterios de evaluación que aparecen en nuestro decreto autonómico, de modo que el alumno debe de ser capaz de anticiparse a qué es aquello que vamos a trabajar y sobre qué es aquello que le vas a evaluar cuando termine la situación de aprendizaje. Entonces, esa transparencia y esa concreción de los objetivos es tarea del docente y facilitarse a los alumnos es el primer paso para que ellos se sientan responsables y se vean empoderados para demostrar qué es aquello que se espera de ellos, ¿vale? Después también tenemos las actividades de refuerzo y ampliación. En este caso, podemos ofrecer al alumnado diferentes actividades de deberes activos que comentamos en el podcast anterior, en el cual tienen que continuar el trabajo del área de educación física en casa con pequeños vídeos, pequeñas actividades, pequeños juegos para que vayan mejorando esa competencia motriz o ese concepto que estamos trabajando en el área de educación física. Después también podemos mandar diferentes tareas de investigación en casa para que complementen esa información y después también, a lo mejor a nivel motriz, no se desarrollan de una forma muy competente, pero sí te pueden explicar a nivel teórico diferentes conceptos y puedes valorar un poquito más ese concepto teórico que es capaz de explicar el alumnado. Y ya finalmente está claro que desde la educación física también valoramos el esfuerzo, la constancia, la participación más allá de lo que es el desempeño físico y por eso debemos de hacer una muy buena selección de los criterios de evaluación que tenemos en el decreto y después transformarlos y adaptarlos nosotros, elaborar nuestros propios objetivos de aprendizaje y, como he dicho, de forma transparente, facilitárselos al alumnado, de modo que en este sentido lo que haremos es que el alumno los conozca y no solo evaluar lo que es el rendimiento físico, sino también seguro que encontramos algún objetivo de esfuerzo, de participación, de mejora personal, de respuesta teórica, etcétera, para que todo el alumnado pueda ser evaluado y al final todos alcancen unos mínimos, que es lo que nosotros esperamos. Pero si Claro que sí. finalmente ni aún así consiguiera que el alumnado aprobara, al final lo que se debe de hacer es discutir el caso con el equipo docente para tomar una decisión coherente con el enfoque pedagógico del centro, bien sea aprobarlo o suspenderlo, pero siempre buscando el beneficio del alumnado para favorecer su desarrollo integral. Y luego Entonces, esta también sería la respuesta. Dime. hacer uso también de ese modelo de inclusión, que creo que también es muy necesario, que al final es, si nosotros hacemos una serie de estándares también muy rígidos, a ver, si eso le va a generar frustración y rechazo a esa actividad que estamos proponiendo, ¿por qué no hacer ese modelo de inclusión con ese nivel 1, nivel 2, nivel 3 y que poco a poco de ese nivel 1 que coge confianza vaya al nivel 2 y si se queda en el 2, pues bueno, ya ha hecho bastante y se ha superado. No sé si me Eso es. explico. Entonces Sí, aquí sí, sí. también yo creo que aquí es clave eso. Cuando hablamos de estándares fijos, cuando hablamos de requerimientos a lo mejor que puedan ser difíciles, ya sea con un volante, como pueda ser una raqueta, como pueda ser con un móvil, como pueda ser con habilidades gimnásticas o de condición física, me da exactamente igual. Siempre podemos regular los diferentes niveles, creo yo, en ese sentido. Muy bien. Vale, si te parece, pasamos a la pregunta número 5 que te podría hacer el tribunal y es, ¿cómo evaluarías a un alumno que no ha podido asistir a clase durante, por ejemplo, 2 semanas o un mes por motivos médicos? Vale.
Aquí yo pongo dos vías realmente. Una sería, porque al final nosotros lo que es más mandatorio es que el alumnado apruebe los criterios de evaluación, o competencias específicas y los criterios de evaluación realmente. Entonces aquí sería ver si ese criterio de evaluación que él no ha estado presente, si lo pudiese realmente trabajar y aprobar en otra situación de aprendizaje en el que tuviese mayor valor o mayor peso que aquella en la que no estuvo. Esta a mí no me gusta tanto porque al final creo que también es importante que si hemos tocado una situación de aprendizaje y hemos tocado una serie de saberes, que también los trabaje. Entonces no solo utilizarla, pero también sería una salida. Y luego también lo que se podría hacer es hacer para mí, que es la que yo me quedo, que es una situación o una actividad de evaluación teórico-práctica competencial. Es decir, intentar nosotros reunir todo aquello que hemos trabajado, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, para que lo pueda hacer en un momento dado. No sé, si estamos haciendo un trabajo de bádminton y hemos trabajado los diferentes principios tácticos a nivel ofensivo, a nivel defensivo, etcétera, pues podríamos proponerle a ese alumno o alumna que se prepare 3, 4 ejercicios o retos de fundamentos o de principios tácticos ofensivos, ¿vale? Y que lo pongan en práctica con, por ejemplo, nosotros como docentes en una especie, como digo, de prueba teórico-práctica, ¿vale? Por ejemplo, no sé, si me lo invento, a lo mejor dicen, vale, pues llevar el móvil a la parte contraria donde está nuestro oponente. Bueno, pues la actividad consiste en poner 2 conos, uno en cada lado de lo que viene siendo la pista, ya sea de derecha a izquierda o de delante a atrás. Si es delante a atrás, evidentemente será con dejadas y globos, y si es de derecha a izquierda, evidentemente llevando el móvil o el volante a diferentes partes. ¿Vale? Pues con esa actividad la propone y la trabaja con nosotros haciéndolo de forma práctica. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, como digo, se puede hacer también, se puede utilizar este tipo de actividades competenciales de lo que hemos trabajado, aunándolos en ese tipo de actividad de evaluación. Creo que esta segunda es la que más me suele gustar y suelo hacer. Muy bien, pues si te parece, pasamos a la última pregunta ya. Me la haces Vale. tú a mí, respondemos y ya pasamos a la parte del off topic, que sé que te gusta mucho. Y hoy traía algo muy divertido, una lástima que no esté Diego, pero bueno, Muy lanza. bien. Vale, pues la pregunta siguiente es la de si usted me puede explicar de qué manera, resumida, cómo saca la nota final de su asignatura. ¿Vale? De forma resumida, ¿cómo sacas tú la nota final de la asignatura? Eso es muy bien. Lo primero que respondería es que yo me baso en la evaluación formativa para garantizar el aprendizaje y la mejora continua del alumnado. Esa evaluación formativa, como he comentado antes, tiene el principio de transparencia, en el cual se le ofrece al alumnado la posibilidad de comprender qué es aquello que se le va a evaluar para que sea consciente y empoderarlo a la hora de desempeñar las diferentes sesiones. Después también hago un uso variado de diferentes instrumentos de evaluación que no solo me implican a mí como docente en forma de heteroevaluación, el visionado y el registro de las notas del alumnado, sino que también les hago partícipes a ellos del proceso de evaluación, ¿no? En forma de autoevaluación y de coevaluación. Y aquí, como había comentado anteriormente, para la nota final lo que hago es utilizar los criterios de evaluación del decreto de mi comunidad, ya que son prescriptivos y son necesarios que los incluyamos en nuestra programación. Estos criterios de evaluación están relacionados con los saberes básicos y con las competencias específicas. Estas competencias específicas están relacionadas con las competencias clave y estas competencias clave están relacionadas con el perfil de salida. De modo que si cogemos los criterios de evaluación, como hemos comentado anteriormente, los simplificamos y los concretamos en objetivos de aprendizaje evaluables, lo que conseguimos es, por una parte, que el alumnado sepa qué es aquello a lo cual se va a enfrentar durante las diferentes sesiones y que es aquello que tú vas a estar pendiente o entre ellos se van a tener que evaluar, de modo que a cada objetivo de aprendizaje, que al final son unos 6, 7, 8 por situación de aprendizaje, a cada uno se les asigna un instrumento de evaluación y un porcentaje. Como he comentado, esos instrumentos pueden ser en forma de auto, co o heteroevaluación, de modo que se reparte un poco la responsabilidad de la nota y al final de la situación de aprendizaje, a través de una ponderación, se consigue un resultado de una nota para una situación de aprendizaje. Después se va acumulando este proceso en las diferentes situaciones de aprendizaje y la nota final de todo el curso se saca pues gracias a las notas que has ido acumulando que tú, por tu propia identidad docente o por el tiempo que dedicas a una situación de aprendizaje, también le puedes dar un porcentaje de un mayor peso dentro de toda la programación a las diferentes situaciones de aprendizaje, de modo que al final vas sacando la nota de cada una de ellas basándote en la nota específica que has sacado de cada uno de los objetivos de aprendizaje que habías creado de los criterios de evaluación y que has evaluado a través de diferentes instrumentos, de modo que al final tenemos una nota numérica que sale directamente y es la nota que resume en un único número todo el proceso que se ha llevado a cabo durante el curso escolar. Esto lo explicamos muy bien en el curso que hicimos Diego y yo de Diseña y Evalúa
Edufis, que ahora mismo pues, están cerradas las plazas ya, estamos reconfigurándolo para volverlo a lanzar de una forma mucho más completa, pero hablamos de todo esto, de qué forma desde los criterios de evaluación que tenemos en la legislación acabamos con una nota final, ya que es algo que preocupa a muchos docentes, sobre todo de educación física, ya que muchas veces es difícil encontrar un instrumento o un momento clave para evaluar y sacar esa nota. De modo que preocupa mucho, pero de esta forma que he explicado, pues al final es la forma en que pasamos de tener los criterios plasmados en la ley a tener una nota que evidencie el trabajo del alumno en la sesión de educación física. Muy bien. Pues nada, lo que haremos también, si te parece, ya que no podemos dejar el curso de forma gratuita, además que ya está cerrado, lo que haremos es dejar aquí abajo en la descripción una plantilla de situación de aprendizaje en la cual se ve muy bien la relación entre los diferentes elementos curriculares y cómo al final, a través de esos criterios, podemos desarrollar nosotros nuestros objetivos de aprendizaje, asignarles un porcentaje y después a cada uno un criterio de evaluación y finalmente ya la nota, la parte de la nota ya es cosa nuestra. Pasamos a la parte de off topic y cerramos el podcast número 11. He estado muy a gusto, Paolo, pero antes de irme me gustaría preguntarte a ti y a Diego, aunque a Diego no es posible, Y 3 palabrita no. preguntitas, ¿vale? Las he Palabrita sacado. no. Ah, bueno, Palabrita. bueno, eso es. La palabrita, mira, si te parece, ya que estamos tú y yo carrileando el podcast, si te parece, yo no soy... Bueno, vamos a hacer una cosa. Iba a decir un carrilero un carrilero histórico, pero no quiero meterme en En equipos terreno de fútbol. políticas, historias. Ah, bueno. Voy a tirar de uno muy nuestro, que sabes que es fundamental en el Valencia Club de Fútbol, y vamos a poner en los comentarios Luis Gallá, el carrileador. No el carrilero, no, Luis Gallá, carrileador. ¿Te parece? Me parece, me parece. De los que ya Eso no es. quedan, ¿eh? Que se han quedado Eso en el es, Valencia. de los que sube. Antes estaba Jordi Alba y ahora no sé dónde está. Estaba perdido por Miami, ¿no? Pegándose fiestas con sus compañeros retirados del Barça, pero bueno, en fin. Con el club de Vamos a amigos. pasar a los. Eso es. Eh, Gallá, el carrileador. Bueno, va, que se me va la olla. Pasamos al off topic. 3 preguntitas que te quería hacer. Me he inspirado en el libro Tribu de Mentores de Tim Ferriss. Y una pregunta que me gustaría hacerte es si tienes algún pequeño hábito curioso que nos puedas contar. Te voy a hablar Vale. yo de uno mío para que te puedas inspirar, ya Vale, pues, que el off topic lo prepara la persona que dirige el podcast. En mi caso, un hábito que hago todos y cada uno de los días y que me parece curioso es arrancar el día poniendo música. La pongo muy bajita para no alterar la casa, no alterar mucho al nene y tal, pero desde hace muchísimos, muchísimos años, no sé si 10, 12, 15 años, que cuando me levanto por la mañana enciendo el Spotify y pongo música sobre todo de indie, ¿no? Vetusta Morla o Super Submarina o Taburete y tal, que son grupos que me gustan mucho, que tampoco meten muchísima caña, pero que sí que te alegran el día, de modo que, como dijo Víctor Coopers, ¿no? en Mentes Expertas, en una charla que fui a ver, pues la música puede transformar nuestra composición química por dentro y cambiarnos el estado de ánimo dependiendo del tipo de música y tal. Entonces, de mañana empezar con este hábito a mí me pone de buen humor y me hace arrancar el día con una sonrisa. pues mira, yo justo hace un tiempo intenté meter un hábito de buena mañana que no he podido mantener, porque al final era básicamente 10 respiraciones profundas y 5 ejercicios de movilidad que eran muy básicos. Pero vamos, lo estuve haciendo 2-3 semanas y luego ya he perdido el hábito. Pero bueno, yo un hábito que tengo que realmente es de entretenimiento, que es la realidad, es de entretenimiento puro y duro, es verme todos los días a la hora de comer el vídeo que ha subido Drafteados, que es el único canal de YouTube que sigo realmente a diario, que es un canal de Sí. actualidad de NBA. Y realmente, literal, o sea, de hecho, tú ves los comentarios y a lo mejor el día que se retrasan, porque ponen los vídeos a las 2, 2 y media, ¿no? El día que se retrasan para poner el vídeo, todo el mundo pone, madre mía, que a lo mejor los vídeos a las 4, qué tarde voy a comer hoy. Porque todo el mundo tiene como el hábito de comer con el vídeo, ¿sabes? Pero básicamente es actualidad de la NBA, que es la única liga así deportiva que realmente estoy siguiendo últimamente. Ya no sigo para nada el fútbol, así yo me he desencantado. Pero ya te digo, todos los días, sin fallo, a la hora de comer, mientras como, mi vídeo de la actualidad de la NBA. Muy bien. Vale, muy bien. Pues mira, vamos a hablar ahora una segunda pregunta que quiero que me cuentes algún talento extraño que tengas. ¿Vale? Voy a empezar yo Madre para mía. darte tiempo de pensar, ¿vale? En mi caso, un talento extraño que he rescatado es pintar en miniatura. Cuando era niño, bueno, se me da bastante bien el tema gráfico, el tema de dibujar, el tema de la composición visual. Tengo bastante, disculpa, tengo bastante sensibilidad para la composición, para los colores y tal.
Y el tema de pintar figuritas de Warhammer o del Señor de los Anillos era algo que se me daba muy bien y que a día de hoy pues echo de menos de no sacar ese tiempo para pintar las figuritas. Pero hace poco, tengo que decirte una curiosidad, es que un familiar mío es bastante valenciano él, tenía un huevo de avestruz en casa y le dije, ¿quieres que te lo pinte con motivos falleros? Y me dijo, ay, vale, para tenerlo aquí blanco me lo pintas tú y tal. Y hace no mucho me entretuve, recuperé esa nostalgia de ir pintando en miniatura y tal, y le hice un huevo de avestruz con motivos falleros, con la Ciudad de las Artes, con diferentes monumentos de la ciudad de Valencia, con el Mestalla, que ellos son muy valencianistas, con diferentes muñecos de fallas, con mascletas, con Anís del Foc y tal. Todo eso envolviendo al huevo de Pascua, me quedó muy chulo y estoy muy contento. Entonces ese es mi talento extraño, dibujar en miniatura y la precisión artística. Pues yo talento extraño en ese sentido creo que no tengo sin ninguno. Lo que sí que tengo son talentos innatos. O sea, tengo varios que toda la vida me he dado cuenta de que de una forma innata me han perseguido, por así decirlo. Y uno es la capacidad, pero ya desde que soy muy joven, desde los 15, 16 años, la capacidad de conocer a una persona, o sea, o verla venir enseguida. Es decir, como que tengo muchísima... Sexto sentido. Sí, o sea, no sé, como que tengo mucha inteligencia emocional de forma innata en la que yo a la persona interactúo un poco con ella y ya en muy poco tiempo sé más o menos por dónde va la persona, qué tipo de efectos tiene, si me cuenta un problema, ya como al muy poco tiempo ya sé más o menos cómo puedo solucionar lo que le está pasando o la causa de dónde viene. O sea, como que puedo hilar un poco las causas que le han podido llevar a estar como está. ¿Me explico? Muy bien. Eso lo Una tengo desde muy inteligencia pequeño. emocional desarrollada, muy bien. Sí, desde muy pequeño me ha pasado y con el tiempo, sin tampoco mucha formación, a ver, sí que me ha interesado y me ha gustado mucho, pero me ha gustado mucho. De hecho, muchos alumnos y alumnas me dicen lo de, Paolo, tú tienes que haber sido psicólogo, porque cuando me pongo a hablar con ellos y tal, claro, pues lo típico, que les entiendes, empatizas y dices, mira, es que esto te pasa por esto, es que esto va por aquello. Y dicen, hostia, es verdad. Es una cosa que he tenido siempre. Y luego también otro talento, sí que diría, que es que tengo mucha memoria para los nombres también. O sea, a lo mejor bueno. O sea, mi yo pareja... mi destalento es que no tengo buena memoria para los nombres. Es algo a trabajar, ¿eh? Dime, Claro, mi pareja siempre me dice, pero ¿cómo te puedes saber ese nombre en inglés de, no, porque esa frase la dijo no sé quién, o ese actor de no sé qué, de esa película de tal, y dice, pero ¿cómo te acuerdas de eso? Y yo digo, pues no lo sé. Muy bien. Muy bien, vale. Y la tercera pregunta, muy relacionada con todo esto de la personalidad que estamos hablando, estas curiosidades, es si tienes alguna manía. En mi caso te voy a contar una manía que también se ha Varias. convertido en un Tengo hábito que varias. hago también desde hace 20, 25 o desde que tengo memoria, no sé si desde pequeñito también lo hacía, y es ponerme siempre, 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 siempre el zapato izquierdo primero antes del derecho. Pero hasta el punto de que si alguna vez me he tenido que descalzar el derecho en alguna zapatería, lo que sea y tal, después me he tenido que quitar el izquierdo para volverme a poner el izquierdo y después poner el derecho. ¿Sabes? Hasta ese punto, sí, 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 sí. Y aquí tengo una curiosidad también, que tengo un colega que le hace mucha gracia esta manía mía y me dice, tío, ¿por qué no pruebas un día? ¿Qué crees que te pasaría un día si te pusieras primero la zapatilla derecha antes de la izquierda? Y digo, no va a pasar, o sea que no vale la pena ni que me lo cuestione porque no va a pasar. Ya ves. O Así es que que lo nada, tienes súper primero la automatizado. izquierda y después la derecha, ya está. Y no me planteo que sea al revés, ya está. Y a veces es ya de forma innata, ¿no? Que no lo pienso cada vez, ya es algo intrínseco mío, que me las pongo y ya está. Pero en el caso de que se produzca esta situación de que por lo que sea tengo el pie derecho descalzado, el izquierdo, lo que sea, o incluso atármela si se me desata el cordón derecho, por lo que sea, me tengo que desatar el izquierdo, me lo ato y después me ato el derecho. Bueno, Brutal, manías, manías. brutal. Pues, Dime ya lo tú. sé para otra, ya lo sé para otra. Para quitarte Ya ahí te el digo. zapato, hacerte alguna puñeta. Bueno, Dime, pues dime. yo manías tengo bastantes a la broma, ¿eh? O sea, yo te diría que una, ahora que has dicho eso, por ejemplo, yo soy de los típicos que revisas si se ha cerrado el coche como 2 o 3 veces, sin exagerar. Eso me pasa mucho. ¿No te ha pasado, Yo, perdona que te corte, no te ha pasado una vez porque yo también lo hago, no como manía, pero el cerrarlo, después lo habré cerrado, no, volverlo a cerrar y decir, hostis, a ver si he apretado el de abrir, primero estaba cerrado, he apretado el de abrir y tengo que volver a apretar el de cerrar. me ha pasado, me ha pasado. No, es verdad, me pasa muchísimo, Qué muchísimo. Y a lo bueno. mejor, buah, pero sí que ha pasado. Incluso decir, hostia, la he aparcado aquí y digo, ¿esta se podía aparcar seguro? O sea, lo he visto si se podía aparcar. Me he asegurado y luego me he ido y he dicho, pero seguro que se podía aparcar y que no había una señal y he vuelto. Eso me pasa muchísimo. Y luego otra manía que tengo, que sobre todo la tengo en invierno, que es así época así más de frío y tal. Bueno, aquí frío poco, pero bueno, es el tema del ruido blanco. El ruido blanco es, Ah, bueno, dentro de las MR, que es esto todo el tema de los sonidos y todo eso, sí, del tacto. Yo eso lo tengo en el tema del ruido blanco. El ruido blanco es el ruido de avión, de secador de pelo, de aspiradora. Ese sí, ruido a mí me relaja a unos niveles, pero muy bestias, ¿eh? O sea, qué que bueno. hay muchísima gente como yo, aunque parezca una tontería,
Y yo me lo ponía literalmente, o sea, si yo me quiero concentrar, imagínate que quiero hacer, no sé, para estudiar la OPO, por ejemplo, y todo eso, yo muchas veces me ponía ruido, ojo, blanco, que es de secador de pelo en los Sí, sí, auriculares. sí. Bueno, muy Y me curioso. concentraba y me relajaba. Ahora mismo que tengo varios amigos que han sido padres, también lo utilizan para relajar a sus nenes y parece que funciona, o sea que muy Es que, bien. de hecho, todos los vídeos aparecen siempre bebés. O sea, es curiosísimo. Muy bien, tío. Pues bueno, espero que hayáis disfrutado el podcast número 11, en el cual hemos hablado de los objetivos de desarrollo sostenible en el área de educación física. Después hemos hablado también de los materiales autoconstruidos para las sesiones de educación física. Hemos hecho un repaso a cómo trabajar las emociones y finalmente hemos hablado de las oposiciones y diferentes preguntas que os podía lanzar el tribunal cuando acabéis la exposición de vuestra programación y situación de aprendizaje. Así que nada más, dejar en los comentarios si habéis llegado hasta aquí, si sois unos fieles seguidores del podcast de Movimiento Aprendo, José Luis Gallá Carrileador. La verdad es que me cuesta hasta de pronunciar. Espero que seáis capaces de escribirlo. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos el jueves que viene a las 6:30. Hasta Adiós. luego.